Vamos a darle los buenos días a Esteban Valenti. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué conclusión saca del hasta ahora, digamos, no pronunciamiento de Uruguay respecto a la conformación de la constituyente? Yo quiero hacerles así un tic. Vieron que todos nos fijamos en el papelón de Maduro con el teléfono. Lo que no nos fijamos es que en realidad estaba haciendo, en medio de la campaña electoral, a mitad del día, se le pasó varias veces una amenaza. Es decir, está claro que si tú no tenías en el carnet de la patria el sello, todo lo que se derivaba de represalias o de premios estaba anunciado a través del mensaje presidencial. Eso que es en cualquier democracia una barbaridad, no lo ocultemos detrás de una payasada, una de las tantas de Maduro. Segundo, no se dice suficiente que el artículo 347 de la Constitución bolivariana, aprobado por amplia mayoría y convocada por Hugo Chávez, establece que primero, antes de hacer una elección por una constituyente, hay que convocar un plebiscito con la participación de todos los ciudadanos para aprobar la convocatoria de la constituyente. Sí, ayer explicaban varios actores por qué era inconstitucional. Es inconstitucional, pero inconstitucional de la Constitución bolivariana. ¿Qué le pido yo al gobierno uruguayo? Una sola cosa, muy simple, que haga exactamente lo mismo que nosotros le pedíamos a los gobiernos del mundo cuando existía la dictadura en Uruguay. Cuando una dictadura que, por otro lado, hay cosas que no se animó a hacer. No se animó a hacer una constituyente como proponía, una constituyente de corte fascista italiano, corporativa, que permite votar dos veces, porque tú votás en tu municipio y votás en tu sector social. Otra cosa que no se ha planteado suficientemente. Porque ¿quién vota los representantes de los trabajadores? ¿Vota solo a los representantes de los trabajadores? No, además vota en su municipio. Por lo tanto hay doble voto. Entonces, esa corporación no se animó a hacer, era una propuesta de Bordaberry para disolver los partidos. Ni siquiera los militares uruguayos, que fueron tan feroces, se animaron a hacer esa convocatoria. Entonces, yo lo único que le pido al gobierno uruguayo es lo mismo que los uruguayos recorrimos el mundo pidiéndole a los gobiernos contra los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de los derechos humanos, las violaciones de la Constitución, que no llegó a nivel en 1980 de trampear el resultado, que se haga con Venezuela. No es un pedido exótico. ¿La comparación lleva a concluir en que lo que está ocurriendo en Venezuela es una dictadura también? Pero, a ver, si uno pone las 10 causas acumuladas básicas para que un gobierno sea una dictadura, las pone ordenadas como le parezca, yo creo que Venezuela cumple 9 sobre 10. ¿Tá? Cosa que en general es una situación gravísima. Y va empeorando, porque no se trata solo de cantidad, se trata también de calidad, es decir, más de 100 y pico de muertos, 200 y pico de presos políticos, todo lo que representa, y además una retórica dictatorial. Cada vez le mete esa forma de expresar la paz, es digna de esas películas de quinta categoría que se hacen a veces sobre digamos, unos dictadores ficticios que ensombrecen Latinoamérica por esas películas. Es igual, vestido de marajá petrolero, cuando hay un aspecto que hay que preguntarse, ¿cómo es posible que durante 4 meses haya habido el nivel de resistencia que ha habido en Venezuela? En Uruguay hubo 15 días de huelga general. En Venezuela hace 4 meses que están de movilización. Es por defensa de los derechos humanos, las libertades, la democracia. Pero les voy a decir que también es por una cosa muy palpable, muy concreta, que cualquiera que tengan ustedes en Venezuela se lo va a decir. Es por la tragedia de la vida cotidiana. En Venezuela se ha hundido todo. Ustedes tomen cualquier sector. A ver, ¿por qué se caracteriza Venezuela? Por el petróleo, muy bien. Venezuela pasó a triplicar el número de empleados de PDVSA después de echar a 19.000,
a bajar de 3 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios, y que se los vende a Estados Unidos, y abastecerse de las gasolinas, es decir, de los refinados, en Estados Unidos y en otros países. Bueno, es un poco insólito si uno quiere desarrollar una industria partiendo de la base de que es su principal riqueza. ¿Por qué es? Porque el gasto que ha hecho en 3 cosas ha hecho gasto. Primero, en un sistema que no es política social, es de clientelismo absoluto y total direccionado. Segundo, de corrupción. La corrupción en Venezuela no es un anexo. La corrupción que una parte de la izquierda uruguaya justifica, ignora y se calla. Una corrupción que tú vas a Panamá y hay torres y torres y torres construidas con dinero panameño, venezolano. Y la tercera, el armamentismo, que es otro tema que no se trata mucho. Venezuela es el país que ha invertido en armamento de alta tecnología más en América Latina. Bueno, eso ha determinado que además de la crisis del modelo, que si yo te digo esto de la industria, no te quiero decir, por ejemplo, del acero. El acero tuvo un aumento absolutamente desproporcionado del número de empleados y pasó de 4,5 millones a 1 millón de toneladas métricas de acero producido. Es decir, no hay nada que funcione en Venezuela. Y por eso es tan negra la perspectiva y por eso es tan necesaria, sí, un diálogo, sí, una salida. Pero mirá, para dialogar tiene que haber dos y tiene que haber voluntad. Nadie puede pedirle a la oposición, donde hay de todo, porque ese es otro gran mérito de Maduro, que es haber unificado en la oposición todo, la extrema derecha, el centro, la extrema izquierda, la izquierda, todo lo que ustedes quieran. Eso es un mérito de Maduro. ¿Y qué se ha quedado? Con una cosa amorfa. El único que tiene, ya no habla más de la revolución, del socialismo del siglo XXI, por favor, eso es una fantochada. Pero lo que yo no entiendo, porque los símbolos y los detalles hacen a la realidad, cómo gente inteligente en el Uruguay, gente de izquierda uruguaya, pueda soportar las apariciones de un personaje como Maduro. García Márquez no logró en su novela tan fantástica y de la fantasía latinoamericana pintar un personaje como Maduro, con collar de oro. Claro, Valenti, precisamente usted decía, algunas voces de izquierda han sido críticas con cierta timidez, ¿verdad? Ahora, ¿qué cree que hay detrás de esta falta de una crítica más contundente o más tajante de parte, concretamente del Frente Amplio? Haciendo la salvedad de que han habido algunos actores que se han pronunciado. Sí, tarde y poco. Yo no sé la proporción, porque si la supiera, ustedes saben bien que yo se las digo al milímetro. Primero, hay muchos que lo piensan, hay gente que tiene ese modelo, que tiene una afinidad ideológica. Es más, me atrevo a decir que si pudiera alguno de esos aspectos, los hubiera aplicado en el Uruguay. ¿Está claro? Alur es un ejemplo. ¿Está? Alur es un ejemplo. La plata no tiene límite, se puede usar de cualquier manera. Alur y ANCAP es un ejemplo. La influencia venezolana no es solo de carácter genérico, es de carácter ideológico. La plata como ideología revolucionaria está expuesta en todo su dramatismo en Venezuela. Hay gente que tiene esa visión. Hay motivos políticos, hay gente que piensa, digo, ahí ya hablo de compañero, lo anterior no lo considero compañero, no lo considero de izquierda, lo digo, y yo me considero de izquierda. Hace 50, otro que analista, está muy bueno lo que me preguntaban, pero yo hace 55 años que no analizo, analizo y milito. ¿Ah? Bueno, pero sus editoriales hay formas de análisis. Y he cometido todos los... he sido derrotado muchas veces y me he equivocado muchas veces. Pero he militado 55 años. Y algo creo haber hecho en este país para que la izquierda gobierna. Algo. Capaz que solo votar. Pero entonces, primero es eso. Segundo, es gente que tiene una visión política de hay que darle otra oportunidad a buscar un diálogo, que si no los encerramos y se ponen feroces. Bueno, yo creo que cada vez más están siendo aplastados por la realidad.
Y hay un tercer aspecto que no sé evaluarlo, de intereses económicos. ¿Ah? Lo digo con todas las letras. Por todos los favores recibidos en la época de Chávez. ¿Ustedes se acuerdan Cuba? Cuba tuvo un aporte o un error, yo creo que en su momento fue un error, de transformar las armas en el gran argumento revolucionario. Con toda la épica, con toda la estética y con el hecho que además te tenía que jugar el cuerito, ¿no? Es decir, el principal promotor de eso se jugó la vida, el Che Guevara. Podía estar perfectamente de ministro en Cuba el resto de su vida, ¿tá? Y otros cuantos más, pero era así. Estos la sustituyeron por otra ideología, que fue la plata. ¿Tá? Vuelvo al principio, la plata regalada, la plata de los venezolanos regalada, la plata desparramada por todo el continente y fuera del continente también. ¿Ah? Con el petróleo a 110, 120 dólares, a pesar de que eso implicara destruir toda la estructura productiva venezolana. Bueno, pasó. Y eso, y voy a dar un ejemplo, porque si no parece que hablamos de, venderle a Venezuela una bolsa de arroz que los uruguayos se la vendemos a los brasileros, a los iraníes, a 10 dólares, vendérsela a 20, para algunos será una gran hazaña revolucionaria entre compañeros. Venderle casas que no se pudieron construir y costaron decenas de millones de dólares, como se le vendieron, en una cosa abominable, venderle la carne al doble, venderle la leche. ¿Sabes qué pasa? No hay solo políticos en esto, no hay solo gente de izquierda. Hay unos cuantos que se favorecieron y se callan. ¿Por qué? Porque en lugar de cobrar la bolsa de arroz al 10, lo cobraban al 12 y a 13 pesos. El resto quedaba por el camino. ¿Dónde quedaba? Una parte importante quedaba en Venezuela, porque además el mecanismo era perverso. Es el mecanismo del dólar oficial, claro. Del dólar oficial o del dólar negro, con la diferencia que en Venezuela llega a valer 40 o 50 veces más. Entonces, para mí son esos tres factores. El ideológico, bueno, es discutible. Alguien que se acerque a tratar de imponerme el modelo venezolano para el pueblo uruguayo, pero no duraría, mira, te lo digo así, acá impones el modelo venezolano, me estaba acordando de la época de la veda en el Uruguay, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Acá, en este momento y después de la experiencia de los uruguayos, no duran 15 días. Ahora, 15 días. Usted mencionó y comparó la forma de administrar ANCAP y ALUR fundamentalmente con lo que ocurrió en Venezuela. La Revolución de la Plata, dijo. Y también indicó que hay algunas voces de la izquierda que no se pronuncian. De izquierda no, que se dice de izquierda. Bueno, que se dice de izquierda que no se pronuncian porque les cae, el resto les cae. Algo similar ocurre con la situación del vicepresidente Raúl Sendic, en donde hubo algunas voces que quisieron pronunciarse respecto a lo que es el valor de la ética para determinadas fuerzas de izquierda y otros inmediatamente las mandaron callar. Pero les voy a tomar un aspecto anecdótico. Ustedes vieron que en todas las declaraciones sobre el tema de la ética en el Partido Socialista, en la vertiente... No hay nombre, no se menciona a nadie. No se menciona a nadie. Es decir, se lo pone él el Sayo, ¿no? Se lo pone la 711 el Sayo. Porque hoy en la izquierda hablar de ética ya sabemos qué quiere decir. No es hablar positivamente ni afirmativamente. Pero no es curioso que tiene justo dos cuando está por pronunciar... Tiene dos componentes. Que hay que analizarlas porque si no, uno de los peligros que tiene la política uruguaya, que salta sobre ellos permanentemente, es banalizar las cosas. Porque la corrupción puede tener simplemente el objetivo de enriquecerse, o puede tener otros objetivos. Entonces, en el caso de ANCAP, y en el caso de ALUR, y en otros casos que, bueno, están ahí dando vueltas, yo no llego a hablar de corrupción hasta que no se pronuncie la justicia. Ahí sí soy coherente. Cuando se pronuncie la justicia no quiere decir que lo voy a aceptar calladamente, pero lo acepto. ¿Tá? Pero la inmoralidad, ¿tá? Yo no necesito que la justicia se pronuncie sobre la moralidad de gastar $360 por cada invitado a una fiesta.
para que la presidenta argentina me venga a decir las estupideces que nos dijo de que nos había poco menos que donado la planta desulfurizadora. No lo necesito. No necesito saber que es una inmoralidad usar una avioneta de una empresa totalmente deficitaria como si fuera un taxi. Y todo el mundo se dedica a mirar si la botella era verdadera o falsa. Mirá la avioneta, hermano. No. Tercero, no necesito, y te puedo hacer una lista interminable, decir que me mintieron cuando me refregaron por la cara durante meses que tenés un título, que no tenés un título, que lo dijiste en un discurso oficial en el Parlamento, lo que es un uso indebido del título. No, todo eso, ¿por qué? Porque, a ver, me lo han preguntado como 100 veces, pero ¿qué le pasó? ¿Es un muchacho con problemas? ¿Vos tenés un enemigo? Yo no lo conozco a Sendik. Lo vi una vez en mi vida. Y si hubiera sido una persona que efectivamente hubiera usado una empresa para demostrar la potencia del Estado para resolver los problemas, bueno, digo, hubiera sido... la Fundación Uruguay 2030, ¿ustedes vieron algo de radical en la Fundación 2030? Era un proyecto político inteligente, etcétera. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando, y que además no se podría haber aplicado, sin Venezuela. ¿Ustedes creen que el despilfarro de 800 millones de dólares con inversiones que empezaban presupuestadas por 100 y se gastaban 400, o los camiones, o la cal, se hubieran podido hacer sin el excedente que quedaba del pago diferido de Venezuela? No se podían haber hecho, absolutamente. Entonces, por lo tanto, está casado con Venezuela. Pero lo peor de todo es que para hacer eso, si a mí me hubieran dado, o a un frente amplista de ley, le hubieran dado diferir el pago a un bajo interés, cuando la empresa que tomó Sendik estaba, no la tomó Sendik, porque empezó en el 2005, estaba realmente destruida desde el punto de vista tecnológico, en todos los sectores, destruida, porque era un proyecto, era un programa para que lentamente dejara de ocupar el espacio de la principal empresa del país. Pero te pregunto, cualquier persona, no digo solo un frente amplista, mucho más un frente amplista que considere que ANCAP es un ejemplo de lo que debe ser una empresa pública, ¿está claro? Te pregunto, vos, ¿la hubieras usado bien? Es más, hubiera sido todavía más cuidadoso, todavía más preciso. No, ¿qué es lo que vino empaquetado? Y se distribuyó por toda América Latina y se transformó en la peor derrota ideológica de la izquierda en la historia de América Latina. ¿Nos han dado golpe de Estado en América Latina contra la izquierda? Sí, señor. ¿Nos han derrotado electoralmente? Sí, señor. Más de las veces que hemos ganado. ¿Cuándo no? Pero la derrota más dolorosa, más terrible, que más influye en nuestra moral, en nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿sabes cuál es? La corrupción. La corrupción, no porque solo la izquierda sea honesta, eso es falso, pero vos podés proponerte lo esencial de la izquierda, que es redistribuir la riqueza, hacer un país más justo, hacer un país con igualdad de oportunidades. Bueno, pero entonces sí te lo podés proponer cuando la corrupción es parte estructural de tu gestión. Pero está hablando de corrupción en ANCAP entonces. Bueno, ¿querés que te diga una cosa? Recién decía, hasta que no se manifieste. No, pero ¿sabes qué pasa? Tenés razón, buena observación. Yo estoy convencido, pero me excedí. Estoy hablando en general. Ajá. Estoy hablando de inmoralidad. Para mí hay cosas que son inmorales, que están fuera de la ética, independiente de lo que diga quien diga. Que no voy a analizar profundamente el tema a través de una tarjeta que se gastaron unos miles de dólares. Voy a analizar el paquete ideológico de la derrota. Es el paquete el liberalismo absoluto, el descontrol en el uso del dinero. Existió, bueno, mirá, capaz que la justicia dice que se hizo todo perfecto, que se cumplieron todas las normas establecidas por el Talmud, el Corán y la Biblia. ¿Está claro? No importa. Todo esto que yo te digo y unas cuantas cosas más no son justificables para alguien que tiene una visión de usar una empresa como un buen padre de familia
y eso vale para cualquier ciudadano uruguayo, vaya si época... comenzaron ustedes con una pregunta. ¿Qué tendría que hacer el gobierno uruguayo? Yo les contesté con un mecanismo, hacer lo mismo que le pedimos a los gobiernos. Te lo voy a decir así. ¿Y nosotros qué hubiéramos hecho si fuéramos oposición y hubiéramos visto esas cosas? Yo no puedo tener dos Morales, no las quiero tener dos Morales. No quiero que pasen las cosas que se... A ver, el bullying a Sendik, se lo hace Sendik. ¿Quién lo obligó a mentir durante años sobre el título? En un país donde somos tan democráticos que no le pedimos el título a nadie. Bien. Valenti, le propongo una simetría entonces con la misma situación, ya que estamos trazando algunos paralelismos entre, digamos, lo que fue la gestión de Sendik y algunas de las cosas que ocurren en Venezuela. Está claro que la figura de Sendik, digamos, a la opinión pública no le cae bien y que ha erosionado la credibilidad en, al menos, algún parte del funcionamiento del gobierno. ¿Por qué también desde la izquierda no se termina de hacer una condena al 100%? Porque en principio no parece que la institucionalidad fuera a peligrar por este hecho. Pero no peligra, eso es humo y hojarasca. ¿Pero por qué va a peligrar? ¿Qué? ¿Acaso peligró cuando nosotros denunciábamos determinadas cosas que nos parecían muy mal y hacíamos una campaña sobre esas cosas? Sobre los peiranos y sobre todo los que estaban implicados, que eran privados, pero también tenían que ver con el sistema bancario, y podría decir otra. ¿Pero por qué? Pero además, yo te voy a dar vuelta al razonamiento. ¿Nos ha afectado el tema de Sendik? Sí, mucho, las cifras lo demuestran. A mí eso me viene después de otra cosa. Mirá que yo creo que hay una derrota mucho peor que perder las elecciones, que es dejar de ser de izquierda. Porque si vos ganás las elecciones no siendo de izquierda, en realidad no sé para qué, hubo decenas y centenares y miles de ciudadanos uruguayos que dieron la vida, la libertad, el pellejo, se jugaron todo, y por esto... ¿Y quién dejó de ser de izquierda, Sendik o el gobierno? No, el gobierno está en otro plano. El gobierno aplica una política, uno puede discutirla, la podemos discutir en otro plano. Yo creo que Sendik, todas esas actitudes no son de izquierda, menos de un revolucionario. Pero te voy a decir algo que a mí me duele. Hay un 20 y pico % de los uruguayos que justifica lo que hizo Sendik. O ustedes no lo ven en la encuesta. Vos sabés que me revuelve el estómago. Bueno, pero a propósito... Porque eso es fanatismo, eso es ser una foca. A ver, ¿qué más? ¿Quién lo obligó a mentir sobre el título y tenernos arriba del título? Y además, mirá lo que hizo. A Heber, en 24 o 48 horas le pidió perdón por haber dicho que había hecho unos gastos en el viaje. Y a nosotros, los frenteampristas, a la gente de izquierda, nos tiene hace 2 años en el cepo y en la cruz con el tema del título, y hace que el plenario del Frente Amplio vote por unanimidad. No lo obliga, eso es mérito de los que estaban allí, que lo respaldan en una mentira. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio con el título de Sendik? ¿Qué sabe? ¿Saben qué pasa? Pero Lucía Topolansky dijo que había visto el título. ¿Y qué dijo él? Que lo iba a mostrar. ¿Sabés por qué lo iba a mostrar? Porque lo pidió. Y le dijeron que no. Ajá. ¿Y sabés por qué lo pidió? Porque Cuba cambió. Él es de una época, y es el producto de un tiempo donde el fin justificaba todos los medios, y en Cuba... los 6 puntistas, no el 26 de marzo que se confunde con el del 71, los 6 puntistas, creados en particular contra los tupamaros, al punto que durante 3 años no se hablaron entre el padre y los hijos. ¿Por qué? Porque uno quedó en el MLN y los otros se fueron con los 6 puntistas. Los 6 puntistas es una creación del Departamento América del Partido Comunista. En esa época, y hay algunos medios de prensa uruguayos que se permitieron decirlo, si vos le pedías un título de pontífice de la religión de Zaraustra con medalla de platino, se lo daban. Pero dijeron que no. ¿O ustedes se creen que se tiró esa y se tiró a la piscina pensando que había arenita? Se tiró pensando que venía el título. No vino, porque Cuba cambió. Antes del cierre convoco al Valenti analista para que nos proyecte
el escenario en el que queda parado el Frente Amplio, si es que en definitiva se concreta la renuncia del vicepresidente después del pronunciamiento del Tribunal de Ética Política del Frente Amplio. ¿Es favorable desde el punto de vista de proyección electoral que Sendik renuncie y se le acepte la renuncia para la fuerza del partido de gobierno? Bueno, primero, quiero ver el pronunciamiento, lo espero, conozco los integrantes y tengo expectativas serias sobre una cosa de ese tipo. Segundo, quiero ver que renuncie. Yo ayer ya escuché una variante que ustedes que de repente no están en la historia del Frente Amplio, va a esperar el pronunciamiento del plenario. Ya el plenario se pronunció de manera atroz, ¿tá? Entonces va a esperar el pronunciamiento. Y de la justicia, ¿está claro? Eso puede llevar mucho tiempo. Con lo cual el desgaste puede ser muy grande. Ya lo es el desgaste. Hay heridas que no se curan. Vos sabés que cuando la pasta de dientes la sacaste, vos intentaste alguna vez meter la pasta de dientes de nuevo adentro. Bueno, no se puede. Sí, cuando vos te pasaste durante 2 años discutiendo estos temas, en lugar de discutir los problemas del país, ¿tá? Y cuando a mí ya me revuelve el estómago, porque si estuviéramos en la mejor época, no, estamos con dificultades en la agenda progresista, tenemos limitaciones, tenemos temas que nos faltan por ideas, por audacia, o sea, pero no le influye y además tenemos barbaridades como el manual de educación sexual en primaria, que tenemos que discutirlo, ¿tá? Yo lo que te quiero decir es que esas heridas, bueno, vamos a ver si se curan. Ahora, lo que sí te puedo, no hay que ser ningún genio. Cada minuto que dura este calvario, este es un calvario con 150 estaciones, ¿tá? Una vía crucis con 150 estaciones. Cada día, cada minuto que sigue esto, en el centro del escenario del Frente Amplio, es peor para la izquierda. No solo para el Frente Amplio, es peor para la izquierda, es peor para la política, porque también hace que mucha gente diga, son todos iguales. ¿Y por qué además? Porque hay otra visión que se trata de instalar, que es ese mecanismo de justificar que yo hice esto porque hago un concurso de quién hizo las porquerías más grandes. ¿Sabes cuál es? El poder corrompe. Mentira. El poder puede corromper. O sea, hay tantas cosas que pueden corromper. Pero ¿sabes quién instala el relato de que el poder siempre corrompe? Los corruptos, ¿tá? Los que no tienen moral, los que no tienen ideología. La ideología puede ser de derecha. Bueno, pero así como está entonces, el Frente Amplio no gana las próximas elecciones. No, vos sabés una cosa, yo ni siquiera lo quiero considerar, porque el problema es reducir qué Frente Amplio va a ganar las elecciones. Yo siempre voy a votar al Frente Amplio, no a una sombra, no una alfombra con bulto por todos lados de todo lo que barrimos abajo de la alfombra. El Frente Amplio, con su tradición, con su historia, con sus miles de militantes. Un último detalle. ¿Quién hizo grande al Frente Amplio, además de sus líderes, de la apertura unitaria que tuvieron, la renuncia, aparte de sus posiciones, en aras de las posiciones comunes? ¿Sabes quién? Los voluntarios. Yo soy de la época de los voluntarios, de la gente que militaba voluntariamente. Y si bien es cierto que llegado al gobierno hay que tener funcionarios, cuando los funcionarios transforman su ideología en la ideología del partido, no hay pasado en todo el mundo. Acá en el Uruguay también pasó, con un gran partido como el Partido Colorado, que fue vanguardia en los años 20 de la sociedad del bienestar y de la avanzada social y cultural. Se pudre todo y es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque para compensar eso hace falta ideología, hace falta cultura, hace falta moralidad, hace falta líderes que surjan de ese clima intelectual. ¿Es eso lo que está pasando en Uruguay? Y yo les voy a terminar con una frase. A mí no me molesta el griterío de los injustos, de los corruptos, sino que me molesta el silencio de los justos. Eso lo dijo Martin Luther King.
Bien, está claro, contundente. En principio es a priori ideal como para cerrar una charla, pero usted tocó un tema que es inevitable para nosotros porque además es un tema que tenemos vamos a abordar dentro de un ratito, nada más, que tiene que ver con la guía sobre educación sexual para niños y jóvenes. ¿Tuvo contacto, leyó la guía, se sacó su contenido? A ver, primero leí a Sartú. A Ovenir Sartú. A Ovenir Sartú. En Voces, que lo publiqué el jueves pasado. Segundo, me fui a leer la guía. Tercero, me acordé que hace unos meses pasó exactamente lo mismo. Cuarto, ¿Con este mismo tema? con este mismo tema, una guía para repartir entre los docentes de primaria. Cuarto, me puse en lo que hay que hacer cada uno. ¿Qué le pasa si a un nieto mío, porque ya hijos míos a la escuela no van, están todos salidos de la universidad o más o menos, le llegan a hacer obligatoriamente eso que dice la guía? Yo los denuncio a las autoridades por abuso innominado de funciones. ¿Qué concretamente, Valentín? A ver, violación de la libertad de un niño de establecer su espacio y de contacto y de separación con sus semejantes. Eso no lo puede violar nadie. Nadie me va a venir a decir que a un niño se le dice que se tiene que sacar los zapatos, que se tiene que acariciar, que se tiene que hacer masajes capilares. Eso es privativo. Y lo hago con quien me gusta, no me lo impone el maestro. Tercero, pues es que yo estoy absolutamente convencido que ya no se trata de la diversidad sexual, sino se trata de una cosa horrible que es el sexo único. Ahora estamos en un sexo... ¿Cuál es el gran argumento? Es que el sexo es una convención social. Bueno, a ver, que tener relaciones con menores de 18 años es ilegal, es una convención social, ¿o no? O vienen los genes, o viene la anatomía. Entonces, con ese criterio de que incluso le cambiamos la denominación a los órganos genitales y sacamos lo reproductivo para que nadie se sienta agredido, pero lo que quieren es que todos los que tengan una visión de que los sexos, cada uno tiene derecho, en un país como el Uruguay, que es el país más friendly de América Latina, reconocido, todo el mundo tiene derecho a hacer perfectamente una elección y ser respetado, no ser agredido. Ahora, no me van a agredir a mí porque yo soy heterosexual. Sartú, es decir, no me van a obligar a mí a meterme en el ropero. Sartú fue muy crítico en la editorial de Jueves, ya lo ha sido en otros editoriales, con la ideología de género. Yo también. Yo escribí un artículo que se llama, de Sartú está impecable. Yo tengo una sola diferencia con Sartú. Yo estoy tengo el doble de bronca que Sartú. ¿Y está alineado a lo que dijo el cardenal Sturla? Pero, ¿sabes qué pasa? También tiene derecho, lo leí, es una visión. A mí me parecería también mal que en la escuela se enseñaran determinadas prácticas obligatorias utilizando el aparato del Estado, nada menos que el prestigio de los maestros uruguayos para transmitir el uso del burka, el uso del ateísmo. Ya no digo del catolicismo, del ateísmo, de la religión católica, de lo que fuera. Estamos pasados de la rosca. O sea, usted sostiene que se está haciendo adoctrinamiento. Y es antidemocrático. Mira, de la peor manera. En esta época, como además las ideas son difíciles de diseñar, se diseñan a través de las prácticas. Si vos me decís que en una escuela, en una clase de mi nieto, le van a imponer estas cosas que dice explícitamente el manual, no estoy hablando de literatura, ¿no? Es decir, que van a tocarse los pies, que van a... y que se lo va a imponer el maestro o la maestra, yo te digo que eso es antidemocrático, contra la libertad de los niños, es una imposición, porque se va a hacer disfraces, pero no pueden llevar disfraces de princesas y de superhéroes. Y disculpame, ¿y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? También se habla, y lo dijo Sturla, que se atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. A mí me interesa más eso de los padres ni que hablar. Es una visión de Sturla que respeto como respeto otras. A mí me interesa más el derecho de los niños. Vamos a entendernos claro. A ver, el niño tiene derecho a elegir con qué hace juegos y hasta qué límite dentro de lo que es la convivencia también. Porque por la vía del razonamiento, de que nacemos con un sexo único e indiferenciado, y de que pues las convenciones sociales
nos establecen la diferencia de sexo, eso es fanatismo. ¿Tá? Eso es una visión fanática del mecanismo, porque, te repito, ¿dónde está el límite? Sí. Entonces, ¿por qué existe el laicismo? Porque la parte más delicada de una sociedad son los jóvenes y los adolescentes, no en abstracto, en su relación con el aparato de los adultos organizados para mantener el poder o para ejercer el poder, el Estado. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Y en un país de avanzada como el nuestro, yo que apoyo la venta de marihuana, y estuve contento con que se venda la marihuana porque prefiero los pibes en la puerta de la farmacia que en la boca de pasta base, pero cada uno lo elige. Y además yo le informo, como va a ser el Estado, que le dice, todo esto es lo que te puede pasar con la marihuana. Pero no que yo voy a hacer un manual, ya lo de manual. Y otra cosa que estoy de acuerdo, por si acaso, para los trogloditas que van a salir, totalmente con la educación sexual en las escuelas. La parte anatómica, la parte biológica. No, esto es una ideología, que no es una ideología de sexo abstracto, es la ideología del sexo único. ¿Está claro? Todos somos iguales, nacemos, es una casualidad con qué nacemos, y después la sociedad nos hace. No, pará. A ese nivel después avanzás y llegás a cualquier cosa. Por ejemplo, te estoy diciendo lo de los niños. Para no decir, por respeto a los televidentes y a la periodista, cosas más groseras. Porque todas son convenciones sociales, límites sociales. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con el nivel de tolerancia muy grande que tiene el Uruguay en materia de diversidad de género, me parece muy bueno. Es más, son ellos que se llaman las ovejas negras, para mí no lo son. Son parte de la sociedad. Yo no salgo a decir, uy, yo tengo unos amigos gay. Son amigos míos igual que los demás. Pero que me lleguen a decir que a mi nieto lo van a obligar a ponerse los disfraces que ellos quieren, a hacer los juegos que ellos quieren, a hacer las caricias a quien quieren. No, pará. Eso es abuso inominado. Y de esta época, viste que abuso inominado y todo lo que tiene que ver con esas cosas es plata. ¿Sí? Si hablas de plata. No. Es de libertad. Es de defensa de la sensibilidad. El Estado puede abusar de sus funciones haciendo esas cosas. Esteban Valenti, gracias por su tiempo.